La profesora Julia Rosenberg es historiadora y docente de la UBA, coordinadora del programa de Muchachas Bonaerenses del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que investiga la vida de las primeras 35 legisladoras mujeres de esa provincia. Es autora del libro, junto a Matías Farías, Conversaciones del Bicentenario, Historia y Política en los años kirchneristas. Y en el 2019 publicó Eva y las mujeres, historia de una irreverencia. Participa de diversos proyectos de divulgación, como el podcast de Historia un poco sucio, junto a Javier Trimboli, y realiza columnas en el canal de streaming Gelatina. Y también nos acompaña Hernán Brienza, que es politólogo y periodista. Es titular ordinario de la Cátedra de Pensamiento Político Argentino y Latinoamericano 1 y 2 de la carrera de Arte y Pensamiento Latinoamericano de la UNA. Fue titular del Instituto Nacional de Capacitación Política, dependiente del Ministerio del Interior. Fue miembro de número del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Iberoamericano Manuel Dorrego. Fue editorialista político del diario Tiempo Argentino y columnista entre 2008 y 2015 de diferentes programas emitidos por Radio Nacional. Condujo Primera Mirada en Radio América y el último ciclo de la Argentina tiene historia. También en Radio Nacional trabajó en los diarios La Prensa, Perfil y Crítica. Y en las revistas Tres Puntos, TXT, y colaboró en Eñe, Le Monde Diplomatique, Caras y Caretas y Bacanal, entre otras publicaciones. Fue docente en la Universidad de Palermo y en TEA, y en la actualidad dicta cursos sobre historia del pensamiento argentino y de crónica periodística. Le doy la palabra a Julia como para que arranque. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al sindicato, a todos ustedes por estar acá. Estamos contentas con Hernán de tener este espacio. Con Hernán ya hemos coincidido muchas veces en este tipo de actividades y siempre me manda a mí primero, así que después él va a hablar mucho mejor que yo, suele suceder, pero bueno, mi función en esto es ser piedra de lanza para que después vengan otros a hacer mejor la tarea. Y queríamos, por mi parte, plantear algunos elementos para pensar y para discutir. Somos historiadores de profesión. Hoy es el día del historiador y la historiadora, así que feliz día. Somos historiadores, sin embargo nos interesa pensar el presente. Mucho se estuvo discutiendo acá sobre la situación actual, también vinculada al pasado. Bueno, nos interesa hacer ese ejercicio, ¿no? Vincular pasado y presente de manera constante, con la dificultad que tiene pensar el presente, ¿no? A mí me interesaba, hace algunos años leí este libro, que es un gran libro, de Denis Merklen, que se llama Pobres Ciudadanos, las clases populares en la era democrática argentina, 1983-2003. Un gran libro, que lo que le interesa pensar fundamentalmente a Denis Merklen es la aparición de la figura del pobre en la política argentina. Hasta el 76 el pobre no constituía un sujeto político. A partir de 1983, de una vez y para siempre, la pobreza, el pobre, está instalado en nuestro país. Intenta pensar eso. Lo había leído hace muchos años, cuando salió el libro sale año 2004, 2005, y hace poco volví a él porque tiene un primer capítulo que me resonó muchísimo. ¿Qué dice el primer capítulo del libro de Denis Merklen? Fundamentalmente lo que cuenta es cómo la intelectualidad, la gente ligada a la historia, a las ciencias sociales, docentes, gente ligada a la cultura, va a decir él, en los 80 y los 90 estaban chipeados para pensar la realidad de tal manera que les fue imposible advertir el 2001, que les fue imposible sin tener sintonía con eso que iba a pasar. Nadie pudo antes del 2001 anticipar esa fenomenal crisis que vivía la Argentina. Ningún intelectual la había adivinado, ningún intelectual la había anticipado.
¿Por qué? Y bueno, porque tenía una forma, una matriz de entender la política, la sociedad y la economía muy ligada a un proceso muy del alfonsinismo, ¿no? La política en tanto democracia electoral, institucional, republicana. Esa era la política, esa era la democracia. Claro, bajo las leyes de la democracia únicamente entendida como un proceso electoral, se les escapó una crisis social y económica fenomenal que pasaba por abajo. Bueno, esto de que la realidad de pronto se impone y que nuestras matrices de pensamiento no nos permiten advertir, a mí me empezó a hacer mucho sentido en los últimos 2 años. Una realidad que se impone y que por nuestra forma de cómo veníamos pensando la política no nos permitió advertir lo que estaba sucediendo. Esa ceguera que muchas veces tenemos quienes nos dedicamos a la cultura, a la educación, me parece que es un fantasma que nos recorre. Un fantasma que nos recorre. ¿Cuánto estamos pudiendo advertir? ¿Cuánto estamos pudiendo interpretar, leer una nueva realidad que está sucediendo en nuestro país? Uno podría decir quienes están frente a un aula, como muchos, la gran mayoría de quienes están acá, tienen la realidad permanentemente todos los días ahí. Todos los días. Y sin embargo, bueno, creo que es un fantasma que debería recorrernos. Quería plantear algunas cuestiones ligadas a si este presente se puede leer con el espejo de la historia o no. Bajo esta idea, Alperín Dongui, el historiador Alperín Dongui, tiene un libro que se llama El espejo de la historia. Bajo esta idea de que la historia nunca es un espejo claro y que esto que está pasando hoy se puede leer exactamente de la misma manera que leemos un pasado, sino que es un espejo brumoso, un espejo difícil, que nos devuelve a veces diferencias, a veces similitudes. Bueno, me interesa pensar qué pasados nos pueden ayudar a pensar este presente. Este presente, y digo, también este gobierno y este proyecto político que, a diferencia quizás de otros proyectos políticos, tienen una voluntad de leerse en clave histórica. Han tenido fuertes intervenciones sobre el pasado. Por ejemplo, quizás la más clara sea Alberdi, ¿no? Se quisieron espejar en Alberdi, este gobierno, el liberalismo del siglo XIX, otro tanto en Roca. Uno podría decir, claro, en el proyecto económico de Alberdi y de Roca. También en cosas políticas podríamos pensar de Alberdi y de Roca que se asemejan, no que son iguales. ¿No? Uno podría pensar, bueno, Roca construyó un Estado. Este gobierno parece más bien estar queriendo reducirlo. Ahora, hay algo de la crueldad que impuso el roquismo, crueldad instituyente, que sin embargo también se puede leer en cuestiones del presente. Otro momento que también menciona mucho este gobierno, el momento del centenario. ¿Qué es el momento del centenario? Fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, donde ellos dicen Argentina potencia del mundo. Medio fake news todo también, ¿no? La lectura del pasado. No, Argentina nunca fue potencia del mundo. Es cierto que en ese momento tenía un crecimiento económico muy alto, pero nunca fue potencia del mundo. Pero esta lectura que también compartió el macrismo, de que la Argentina de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, es una Argentina pujante, que es la Argentina a la que hay que volver, y que a partir de entonces todo fue decadencia. ¿Por qué esa decadencia? Por la incorporación de las masas a la vida política, por la ley Sáenz Peña, por Irigoyen y después el peronismo. Claro, cuando se incorpora a las masas, el pueblo, a la vida política, todo es decadencia según quienes nos gobiernan. Para quienes venimos de la historia, sabemos que hay buena parte de la historiografía argentina de los últimos años que abonó mucho a esta lectura de la historia. A que la Argentina de esos años es la Argentina, el paraíso perdido de nuestra historia. Quiero decir con esto, no es una locura de este gobierno esta postura, es algo que ha sido abonado por la historiografía más académica de la Argentina, esta idea de que la Argentina del centenario es a lo que hay que volver. Otro espejo que le gusta a este gobierno es el de los 90, sin dudas, ¿no? Han puesto un busto de Menem en la Casa Rosada, algo del 1 a 1 resuena, ¿no? En la dolarización. Y me gustaría decir que, quizás hasta provocadoramente,
el campo nacional y popular tiene que volver a pensar los 90. Tiene que volver a pensar los 90. Porque creo que también este gobierno toma zonas del pasado que el campo nacional y popular ha abandonado. Se le ha puesto una etiqueta que es la etiqueta neoliberalismo y se han abandonado a los 90 como problema. Si hurgamos un poco en los 90 nos encontramos, por ejemplo, con una capacidad y una creatividad en la lucha política muy grande. Muy grande. Entonces digo, me parece que sobre los 90 hay mucho para hurgar de este lado. Otra zona que me interesa pensar, también quizás para discutir, es cierta cuestión plebeya, y lo propongo como pregunta, de este gobierno. Si este gobierno tiene o no un componente plebeyo en este sentido. Es interesante pensar las continuidades y las rupturas, las continuidades y las novedades que tiene este proyecto político que estamos viviendo en este momento. Se suele decir, esto no es más que un nuevo intento de la derecha argentina de Y a veces da la sensación que cuando lo ponemos todo en términos de esto no es más que, cuando igualamos, cuando decimos que es pura continuidad, que a veces achatamos las cosas. Entonces es interesante pensar las continuidades sin dudas, pero también hay que pensar las novedades. También hay que pensar que esto tiene un componente nuevo y que vale la pena pensar esas novedades. Quizás, y esto para en todo caso discutirlo, para que lo pensemos, es la primera vez que un programa económico como el que se está ejecutando viene de la mano no de la élite militar o de la élite económica de nuestro país, sino de sujetos que tranquilamente podríamos considerar plebeyos en este sentido, que llegan al poder sin venir del poder. Y esto para mí es algo a ser pensado. Para mí esto es algo a ser pensado, porque hay una tradición en la política argentina de plebeyismo. ¿No? Hay una tradición en la política argentina de plebeyismo, que se puede ver claramente en el peronismo, el primer peronismo, que se puede ver en las montoneras, que se puede ver en un montón de momentos de la historia argentina, ese plebeyismo y la política. Ahora, ¿qué pasa? Ese plebeyismo se había conjugado siempre con sentidos emancipatorios. Propongo, en todo caso para ser discutido, que es la primera vez que ese plebeyismo se conjuga con mercado libre. Ahora, la pregunta es, ¿no habrá pasado algo del otro lado? ¿No habrá pasado algo con la fuerza del campo nacional y popular, del peronismo, que se alejó de ese plebeyismo y que por eso pudo ser retomado por otros? ¿No pasó con el peronismo, no pasó con la fuerza nacional y popular que quedó del lado del status quo, de la casta, podríamos decir, en palabras de ellos, y que por eso dejó vacante cierto plebeyismo que fue ocupado por esos otros? Estoy tirando preguntas para que pensemos, porque, insisto, es un ejercicio difícil el de pensar el presente, en todo caso para seguir abonando a una discusión. Y quiero poner dos fechas más que me parece que pueden linkear con este presente. Una es sin duda 1976, para pensar momentos de la historia, para pensar esto, en este sentido, como si este proyecto político viniera de alguna manera a cerrar aquello que comenzó en 1976, y me refiero a si la ley Bases, por ejemplo, si todas las transformaciones que se están haciendo a nivel leyes de nuestro país, pero también del Estado, no vienen a institucionalizar las nuevas relaciones sociales que dejó la dictadura, que viene a institucionalizar, a poner en el orden jurídico la hegemonía de un bloque dominante. De alguna manera, esto también el 55, este proyecto político viene a terminar de una vez y para siempre con el país que hizo posible el peronismo. Destruir esas bases, finalmente. ¿Qué destruir esas bases? ¿Qué destruir esa estructura? Destruir la comunidad. Destruir aquello que queda de comunidad en favor del individuo. No lo estoy diciendo yo, lo dice Sturzenegger cada vez que puede, lo dice Spert cada vez que puede. Hay que terminar con el colectivismo en función del individuo, entendiendo como colectivismo a la comunidad, cualquier tipo de comunidad, que sea Estado, que sea nación, que sea sindicato, que sea aula. Ese es el proyecto político de fondo, terminar con el país que había habilitado el peronismo.
Alfred Evelot, ayer hablamos con Hernán de Alfred Evelot, es un ingeniero que convoca Alsina, cuando se está proyectando la zanja Alsina, es el ingeniero que viene a hacer la zanja Alsina, escribe luego sus memorias sobre el proyecto de la zanja Alsina, dice: el problema no era el indio, el problema era la tribu. Porque el indio suelto es un indio derrotado. Entonces lo que teníamos que hacer era quebrar la tribu. Bueno, hay una clara continuidad, ¿no? Otra última fecha que quería traerles, 1983. También cierta cuestión para pensar con ese año. ¿Por qué? Hay un libro que a mí me gusta mucho, difícil libro, pero que es interesante para pensar, de Silvia Schwarzbach, ella es de filosofía, un libro que se llama Los espantos, y ella señala, marca cómo la palabra democracia en la Argentina está suelta, sin un adjetivo que la acompañe, desde el año 1983. Que hasta 1976 en la Argentina se hablaba de democracia obrera, democracia formal, democracia liberal, democracia social. La democracia siempre venía acompañada de otra palabra que la tensionaba, que la condicionaba, que decía un poco más acerca de qué democracia es la que se quiere construir. A partir de 1983, post-terrorismo de Estado, dice Silvia Schwarzbach, nos conformamos con la idea de una democracia a secas, con la idea de que cada X cantidad de años hay que ir a votar. Y eso es la democracia. Incluso es tan cerrada nuestra defensa de esta democracia que la seguimos defendiendo aún teniendo 50% de pobres. Como si nos hubiésemos replegado en la defensa cerrada de una democracia que tampoco está dando respuestas a lo que nosotros queremos. No estoy queriendo decir con esto que hay que criticar a la democracia. Estoy queriendo decir que quizás sea el momento de volver a tensionarla, de volver a buscar palabras que la condicionen. Porque además, si la crítica no viene de este lado, viene del otro. Viene del otro. Nos hemos quedado replegados defendiendo lo mínimo. Hay una cita que me gusta mucho de un señor que se llama Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los señores más millonarios del mundo entero, el que más riqueza tiene, que en el año 2008 dijo esto: claro que hay una guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo esa guerra y vamos ganando. Me gusta la cita porque, claro, muestra un nivel de salvajismo, por explícito, pero además, claro, sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Sin ningún tipo de máscara para decir lo que están haciendo. Ahora, no se condice el nivel de virulencia que ellos tienen respecto de lo que están enfrentando. Lo digo de la siguiente manera: hay un gran historiador, Jorge Abelardo Ramos, tiene una gran colección de libros, la historia argentina que él escribió, se llama Revolución y Contrarrevolución en la historia argentina. Porque ¿cuál es su clave de lectura? Que cada revolución que hubo en la Argentina le vino una contrarrevolución. Y que la historia argentina puede ser leída toda entera en esa clave. Momento de revolución, momento de contrarrevolución. Vino el peronismo, después vino la libertadora, ¿no? Ese juego. Ahora, lo que me pregunto es, si lo que estamos viviendo en este presente es una contrarrevolución, ¿a qué revolución responde? Porque no es que en los últimos años nos ido demasiado lejos en nuestros proyectos políticos, más bien por el contrario. Entonces, de nuevo, el nivel de virulencia, el nivel de avance que está teniendo este gobierno y los sectores dominantes no pareciera condecirse con lo que está pasando de este lado. Entonces, quiero decir esto: Silvia Schwarzbach dice también, el pacto del 83, el pacto democrático del 83 se basaba en dos cosas: que la derecha no hace golpe de estados y que la izquierda no hace revoluciones. Da la sensación, por el nivel de virulencia, por el nivel de crueldad, por el nivel de disciplinamiento que está ejerciendo la derecha en nuestro país, que están corriendo un poco el límite ellos de ese pacto. Ahora, la sensación es que el campo nacional y popular quedó bastante encorsetado en ese pacto que se había firmado. Hay un desequilibrio ahí, quiero decir. Digo dos cosas más y ya paso la palabra, pero quiero también, para hablar del presente, en este caso en particular del presidente, y
su fascinación por Margaret Thatcher. Pues esta mesa también rondaba la palabra soberanía y me parece importante traer la figura de Margaret Thatcher, no solamente por Malvinas, sino también como una de las fundadoras del neoliberalismo tal como lo entendemos en el siglo XXI, fines del siglo XX, siglo XXI. Hay una cita que traje de Margaret Thatcher, quizás como una novedad, ¿no? Porque creo que ni Menem se atrevió a levantar a Thatcher, ¿no? Ni Menem, con lo entreguista que fue, se animó a levantar a Thatcher, ni Milei sí. Hay una cita que traje de Thatcher del año 81 que dice lo siguiente: lo que me irritaba era que la dirección política de los últimos 30 años, es decir, ¿no?, el estado de bienestar, había sido hacia una sociedad colectivista. La gente se había olvidado de la sociedad de los individuos y comenzaron a preguntarse: ¿cuento? ¿Importo? Para lo cual la respuesta corta es sí. Por lo tanto, no es que haya propuesto una serie de medidas económicas, es que realmente me propuse cambiar el enfoque, y cambiar la economía es el medio para cambiar ese enfoque. Si cambias el enfoque, estás yendo por el corazón y el alma de la nación. La economía es el método, pero el objetivo es cambiar el alma y el corazón. ¿Qué está diciendo Margaret Thatcher? El neoliberalismo no es tanto un proyecto económico, no es tanto unas medidas económicas, sino que es un proyecto de alma y del corazón. Tremendo lo que está diciendo Thatcher, ¿no? Tremendo. Pero creo que la voluntad de Javier Milei, además de imponer un proyecto económico, por supuesto, está yendo un poco más. Y efectivamente hay algo de combatir por el corazón y el alma de esta nación y de este pueblo. No lo voy a hacer tan largo, pero sí decir que esto, si bien es una mala noticia, también es una buena noticia. Porque efectivamente, si la batalla es por el corazón y el alma, como docentes que somos, tenemos mucho para hacer. Tenemos mucho para hacer. Y quizás no haya lugar más privilegiado para dar esa disputa que el aula. Es también un llamado a la creatividad política, ¿no? Salvador Ferla tiene un libro maravilloso, quizás el único libro que se escribió sobre los levantamientos de Valle y Tanco en el año 56. El libro se llama Mártires y Verdugos, y dice Salvador Ferla: el peronismo, antes del golpe del 55, años 54, 55, venía medio de capa caída. Lo que revitaliza al peronismo al punto tal de crear una resistencia peronista inmediatamente después del golpe es el golpe. Es decir, dice Ferla, hay una derrota que revitaliza al peronismo. La derrota es también una oportunidad. Eso está diciendo finalmente Salvador Ferla para la política. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que en momentos de crisis en la Argentina han sido momentos de muchísima creatividad política. Pienso en el 2001. ¿No? Pienso en el 2001, que años antes se había inventado nada más ni nada menos que un nuevo método de lucha, el corte de ruta. Pienso en Madre y Abuela, que empezaron como método de lucha ante el peor de los terrores a dar vueltas en una pirámide de Mayo. Pienso en Hijos, tuvieron un compañero de Hijos en estas jornadas, en Hijos, el escrache en los 90, cuando no había justicia sobre los genocidas. Quiero decir, en momentos de muchísima crisis en la Argentina, el pueblo argentino ha dado cuenta de una gran creatividad política. Bueno, quizás sea este momento también el llamado, la convocatoria a una nueva creatividad política, no solo en términos de lucha, sino también la posibilidad de crear nuevos horizontes hacia dónde se quiere ir. Estamos en momentos donde la que va es la distopía, ¿no? Como si no pudiéramos imaginar efectivamente un futuro que nos interese, por eso tenemos que crear las distopías. Bueno, quizás volver a pensar el futuro puede ser una forma de esquivarle a las distopías. Una cosa más, y ya sí cierro, también con Thatcher, ¿no? En realidad esto lo escribe un francés, Duvet, un libro de ahora de los últimos años, que se llama La época de las pasiones tristes. Que siempre con los franceses, ¿no?, hay que tener ciertos cuidados, leerlos pero con cierta distancia. ¿Qué dice Duvet, La época de las pasiones tristes? Básicamente dice que hay mucho resentimiento, mucho odio en la actualidad, pero que ese odio, que ese resentimiento y ese enojo ya no es entre clases, la explotada contra los patrones, por ejemplo, como fue durante buena parte de nuestra historia de la humanidad, sino que ahora ese odio, ese enojo y ese resentimiento es intraclase. Trabajadores odiando a planeros, trabajadores informales odiando a los trabajadores formales,
¿no? Como si se hubiese ido difuminado hacia abajo ese odio y ese resentimiento. Por supuesto, Duvet lo que dice es hay que sacar el resentimiento y el enojo y el odio de la política. Por eso digo que hay que tener cuidado con los franceses. Quizás de lo que se trata en todo caso es de cómo se canaliza, ¿no? Cómo se organiza, cómo se piensa, cómo se articula políticamente ese enojo, ese odio y ese resentimiento. Pensaba, ni siquiera sabemos los nombres muchas veces de los grandes empresarios que fugan la guita afuera del país y que hablan mal del Estado y no pagan impuestos. Ni saber el nombre habla también de una situación de que ni siquiera se puede, diría Silvio Rodríguez, perdón por la cita tan de persona más grande, asumir al enemigo, ¿no? Ni siquiera se ha asumido al enemigo, ni siquiera se saben los nombres de estos empresarios. Hay una cita de una película que me gusta mucho, que recomiendo, tiene algunos años ya, que se llama, es un documental, Al filo de la democracia, es una película brasilera, muy interesante, sobre todo tiene como tema la destitución de Dilma. Y en un momento la película dice lo siguiente: un escritor griego, nunca aclara quién, qué escritor, pero dice así, un escritor griego dijo que la democracia solo funciona cuando los ricos se sienten amenazados. De no ser así, la oligarquía toma el control. Y me gusta esta idea de que efectivamente para que algo de las políticas emancipatorias, algo de que el campo nacional y popular funcione, el adversario tiene que sentir un poco de miedo. Y más allá de que me guste a mí, quiero ir a la historia para decir de que hubo un peronismo del 46 al 55 porque hubo un 17 de octubre. Hubo una enorme movilización de trabajadores y trabajadoras que provocó ciertamente cierto temor en los sectores dominantes. Y hubo 12 años, del 2003 al 2015, estemos más o menos cerca de eso en este momento, pero 12 años que ciertamente tuvieron políticas virtuosas, porque hubo un 2001 que, de nuevo, produjo cierto temor en las clases dominantes. Estoy queriendo decir con esto que hasta que el campo nacional y popular no salga de la situación de repliegue en la que está hace mucho tiempo y pueda mostrar los dientes y pueda mostrar cierta ferocidad, probablemente, difícilmente, algo pueda moverse de todo esto. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias al sindicato por la invitación. Es cierto, tenemos un paso de comedia con Julia cada vez que hablamos. Y yo la dejo hablar primero a ella, así después lo que diga yo pase inadvertido, porque lo importante ya lo dijo ella. Yo quiero primero hacer un breve recuento de por qué estamos como estamos, ¿no? Y por qué Milei puede hacer todo lo que hace. Y creo que Milei puede hacer todo lo que hace no por las características de Milei o de las características de la derecha actual. No estoy muy de acuerdo con que Milei sea cruel, después lo voy a explicar. Pero sí creo que tiene una capacidad de acción política inusitada para lo que fueron los últimos años. Uno podría pensar que desde el 2003 que no hay alguien que tenga tanta capacidad de acción política como Milei. Milei puede destrozar el Estado-Nación argentino porque el Estado-Nación argentino ya estaba destrozado de antes. Milei puede romper el pacto democrático porque el pacto democrático estaba roto de antes. Milei puede romper el pacto social porque el pacto social estaba roto de antes. Milei puede romper el pacto educacional porque el pacto educacional estaba roto de antes. Y el gran problema de la Argentina en los últimos años es que los tres grandes pactos sociales que se hicieron en la Argentina, que es el Pacto Social de la Educación de 1884, donde la oligarquía resigna parte de su presupuesto para dar una educación a los sectores más pobres, por supuesto para disciplinarlos, pero también para dar
un punto de partida pseudo igualitario, está deslegitimado por los propios sectores populares, que son los beneficiarios de esa educación, porque quienes reciben esa educación no visualizan eso como un derecho real o como un derecho que les permite desenvolverse en una sociedad como la que quieren desenvolverse. Cuando el expresidente Mauricio Macri dijo cayó en la universidad pública o cayó en la educación pública, dijo algo que era tremendo, porque la gran parte de la sociedad lo vivió como real. Y esto no es una crítica al sistema educativo, ni es una crítica a los maestros, ni a los profesores, ni a los profesores universitarios, de los cuales yo soy un profesor universitario. Es un problema del Estado-Nación. Es un problema del Estado-Nación que ha renunciado a su deber de dar una educación pública generalista y una educación pública igualadora. Yo nací en una educación pública donde íbamos los hijos de los pobres, los hijos de las clases medias y los hijos de las clases altas. Hoy los ricos y las clases medias se pelean para entrar a la educación privada. Y esa es una renuncia del Estado, una renuncia que no debería haber renunciado jamás. Cuando Milei dijo el año pasado que la justicia social era una aberración, no hubo un solo político, un solo intelectual, un solo periodista, un solo comunicador que pudiera explicar por qué la justicia social no era una aberración. ¿Por qué? Porque las grandes mayorías no vivían la justicia social como una realidad efectiva. Porque cuando vos hablabas de perder los derechos, se lo decías a personas que ya habían perdido los derechos hace más de 10 años. Cuando vos le hablabas de aguinaldo, de vacaciones pagas, de jornadas de 8 horas, a un 50% de la población, a un 60% de la población, digo, yo mismo, Julia misma, recién hablábamos de qué significaba trabajar hoy en Argentina, ¿no? Juntar 16 trabajos para no llegar a fin de mes. Entonces, a las 8 das un Zoom, a las 10 estás en una universidad, a las 12 estás escribiendo una nota, a las 15 estás yendo a una radio, a las 18 pasás a buscar, a las 16 pasás a buscar a tu pibe, te encerrás a dar otra clase y no llegás a fin de mes. Por lo tanto, ¿de qué justicia social estamos hablando desde el Estado cuando hablamos de justicia social? ¿De qué justicia social hablamos cuando los propios estados nacionales, provinciales y municipales tienen gente en negro y contratada por contratos que son miserables y leoninos, donde te pueden echar sin indemnizarte nunca? ¿De qué justicia hablamos cuando los trabajadores están absolutamente desprotegidos, si no son solamente por sus formaciones sindicales? Y el Estado renunció a la protección de los trabajadores. ¿Y de qué democracia hablamos? Cuando vos le gatillás 2 veces a una expresidenta en la cabeza y un diputado se niega a cuestionar y a repudiar un hecho de violencia como tal. ¿De qué democracia hablamos cuando nos damos cuenta de que con la democracia no se comió, no se buscó, no se curó como nos había prometido Alfonsín en 1983? Cuando vos llegás a un lugar, a un momento donde esos 3 pactos sociales no están siendo cumplidos, la sociedad decidió resetear el sistema político argentino y lo reseteó de la manera más brutal posible, que es eligiendo a un presidente que venía por fuera de la política y que venía a destrozar la política, como una forma de mediación de los intereses de los sectores populares frente a los sectores más concentrados de la economía. Milei no es un hacedor, Milei es un síntoma de lo que nos pasó a los argentinos en los últimos años. Es un síntoma de lo que nos pasó a los argentinos durante muchísimas décadas. Y además es un síntoma de lo que la mayoría de los argentinos decidieron votar y desearon. Y acá hay que pensar ese deseo de esa mayoría, ese deseo de ese 55% que decidió resetear el sistema político argentino.
piensen qué es Milei, qué significa Milei, qué representa Milei. Definirlo es también pensar las categorías políticas, económicas y culturales de eso que conocemos como el mileísmo. ¿Es Milei un anarcocapitalista? No lo sabemos. ¿Es un neoliberal? No lo sabemos. Lo que sí sabemos que en términos técnicos es un reaccionario radical, que quiere llevar a la Argentina al momento previo a la organización nacional. Esto no había pasado nunca en la Argentina. Milei es previo a Roca, y Roca es bastante brutal, fue bastante brutal, pero es previo a la organización nacional. Su concepto de Estado, su concepto del individuo, su concepto de la economía es previo a la organización del Estado Nacional. Y eso que la organización nacional se fundó sobre la construcción de una oligarquía determinada, que es la oligarquía del modelo agroexportador. Ahora, hay algo que es cierto. Milei se inscribe en la historia de los intentos de procesos de reorganizaciones nacionales que tuvo la historia argentina, después del irigoyenismo, después del peronismo, después del kirchnerismo, como ustedes quieran llamarlo. Siempre hay un intento de reorganización nacional. ¿Esto significa que son iguales que la dictadura militar? No, pero significa que quieren extirpar algo del modelo del proyecto de nación o del Estado-nación que habían sido incluidos en los pactos sociales. Y lo que quieren, de alguna manera, excluir, lo que quieren extirpar es la organización social, la organización popular, la organización colectiva. Lo que quieren, finalmente, siempre, estos organizadores es reducir lo colectivo a lo más pequeño, al individuo. Y el problema es que lo logran no solamente en términos políticos y económicos, sino valorativos. Hoy ninguno de nosotros cree que los débiles, unidos, podemos enfrentar al fuerte. Lo que creemos es que por ahí, si lo miramos simpáticamente, si le chupamos las medias, si nos acercamos, si lo imitamos, si somos estoicos, podemos negociar mejor con el fuerte a costa de los demás débiles que deben joderse. Por supuesto que en la lógica de un sindicato, esta lógica está por fuera y por eso combaten los sindicatos. Pero pensémoslo en términos de lo que hacemos individualmente. Nuestro valor ya no está en la unidad de lo colectivo, no está en la unidad de los débiles, está en la idea de no identificarte con lo débil, no identificarte con lo que es colectivo, sino que tratar de identificarte con ese hiperindividualismo de sálvese quien pueda. Se puso de moda la frase nadie se salva solo. Yo tengo una mala noticia para darle, que la frase es poco auspiciosa. ¿Cuántos leyeron el Eternauta original, la historieta? Poquitos, por eso citan tanto la frase. Porque tengo una noticia para darles. En el Eternauta no se salva nadie. Ni solos, ni juntos, ni... Si uno lee la historieta, mueren todos. Perdonen que se les spoilee, pero si no la leyeron hasta ahora, no la van a leer. Y creo que es interesante pensar esa idea de que ¿por qué nos aferramos a una cita que es una cita fracasada? Es una cita de todos convertidos en hombre robot. El único que se salva es el Eternauta. Pero hay algo interesante para pensar en esa salvada del Eternauta. ¿Por qué? ¿Qué es un Eternauta? Es una persona que viaja por el tiempo en búsqueda de sus amigos y en búsqueda de su tiempo y en búsqueda de su mujer y su hijo, en búsqueda de su familia, en búsqueda de lo colectivo. Y vuelve permanentemente al mismo punto de partida, que es la noche anterior a la nevada. Ahí hay algo para pensar, ¿no? Es decir, todas las derrotas nos sirven para pensar cómo vamos a enfrentar la próxima nevada. Porque la nevada se va a dar, porque la nevada es parte de los procesos de reorganización nacional del Estado-Nación argentino. De un Estado-Nación argentino, que es el Estado-Nación de 1862-1880. Que yo me animaría a decir que ni siquiera tienen que ver con el Alberdi original o con el Roca original.
Cuando Roca instituyó la educación pública, Milei viene a destrozarla. Cuando Roca hizo obra pública a mansalva, Milei viene a destrozarla. Lo único que se parece Milei a Roca es su ánimo de reprimir, de perseguir y de destrozar las identidades populares y las identidades sociales. Y en el caso de Roca, los pueblos originarios. Ahora, hay otra cuestión vinculada a la lógica del nadie se salva solo, que es, ¿por qué prendió en el momento más oscuro de la derrota? Porque ahí hay algo de verdad. En la recuperación de lo colectivo como única herramienta para responder a ese neoliberalismo brutal que plantea Milei. Si uno tiene que pensar la historia de los neoliberalismos en Argentina, el primer neoliberalismo fue un neoliberalismo de imposición, la dictadura militar. El segundo fue un neoliberalismo festivo, lo digo entre comillas. ¿Se acuerdan a Menem viajando en Ferrari, Menem jugando al básquet, Menem prometiéndonos entrar al primer mundo? La revolución, no, pero eso es anterior. Cuando Menem promete revolución productiva, no está prometiendo ¿no se escucha? Perdón. Ahí sí, tengo un problema con los micrófonos. Tengo poco caudal de voz y no me acerco al micrófono. Digo, cuando Menem promete revolución productiva, no está prometiendo neoliberalismo, está prometiendo un Estado productivo y un mercado interno. Después se da vuelta a Menem, ¿no? El tercer neoliberalismo es el macrismo, ¿no? Que es un neoliberalismo sacrificial, donde te decía, bueno, abrigate, no prendas la estufa, no andes en remera en tu casa, cagate de hambre porque vamos a salir de esta, pero vamos a salir, ¿no? La cuarta etapa del neoliberalismo es un neoliberalismo desquiciante. Es un neoliberalismo que te marea, es un neoliberalismo que no te pone pautas, es un neoliberalismo que no te promete nada, que te promete solamente sufrimiento y con un poco de suerte, dentro de 35 años, vamos a ser como Alemania. Como la Alemania de 1939, si seguimos así. Yo quiero plantear una cosa con respecto a la crueldad. Y creo que hay que entender bien que no son crueles, son justos. Ellos creen que tienen que derrotar a las mayorías. Creen y están convencidos que tienen que destrozar las organizaciones colectivas. No hay hipocresía en ellos, no hay cinismo. Ellos se creen parte del bien. Ellos se creen los argentinos de bien. Ellos se creen esa Argentina hija de puta que se pasó matando y cometiendo genocidios contra el pueblo argentino porque son los buenos, porque son la Argentina blanca y europea. Y los demás somos la barbarie. Los demás somos aquellos argentinos que no merecemos entrar en esa Argentina, excepto que compremos valorativamente todos la receta que ellos venden. Que nosotros dejemos de lado nuestras colectividades, que dejemos de lado nuestras comunidades, que dejemos de lado nuestras identidades, pero que dejemos de lado también nuestros deseos colectivos. La mesa se llama Identidad, Democracia y Estado. Y no hay aventura más alegre, no hay aventura más corajuda que la de decidir quién es uno, pero también la identidad de quiénes somos como pueblo, quiénes somos como nación, quiénes somos como sindicato, quiénes somos como club de fútbol, quiénes somos como barrio. Reducirnos al individuo es la falacia más absoluta. Nadie vive ni muere solo. Nadie se salva solo.
La gran falacia del individuo como sujeto de la sociedad es la teoría o la doctrina de los fuertes, la doctrina de los aventajados. Ahora, hay un problema, que ninguno de nosotros quiere sentirse un desventajado, porque marketineramente no vende ser un desventajado. Por eso yo pretendo cambiar y repensar las cuestiones de valorativas. Hay que dejar de pensar en los términos en que ellos nos invitan a pensar. Hay que dejar de refugiarse en el llanto. Hay que dejar de refugiarse en la derrota. Hay que dejar de refugiarse en la trinchera. Hay que dejar de refugiarse en las formas defensivas de pensar. Pero esto no significa pasar al ataque. No significa abrazar la violencia. No significa ni siquiera perpetuarse en una lucha eterna. Significa pensarnos de otra manera. Significa pensar valorativa y normativamente qué queremos, qué deseamos, para no prometer un pasado que la gente ya no quiere. La gente no vota el pasado, ya no quiere el pasado. Hay valores que han cambiado. Si nosotros seguimos prometiendo el estado de bienestar de 1945, es un estado de bienestar que la gente no quiere. No hay jefe varón de familia. No hay chalecito californiano para la familia tipo. No hay familia tipo. Hay que repensar esos valores. Hay que repensar el estado de bienestar para un estado-nación del siglo XXI. Hay que pensar qué queremos. Hay que sentir qué deseamos. No hay posibilidad de hacer política sin la posibilidad de recuperar el deseo. Cambiemos llanto por deseo. Cambiemos las formas, yo diría, lastimeras por las ganas de proponer algo diferente. Para proponer algo diferente hay que pensar, hay que juntarse, hay que reflexionar, hay que ser creativos. Hay que repensar todo lo que hicimos hasta ahora, pero por sobre todas las cosas hay que escuchar. Hay un famoso poema de Thomas Eliot que se llama La tierra baldía y es una furibunda crítica a la sociedad occidental de 1930 y dice de qué manera se sale, se resuelve, se hace fértil la tierra baldía, la tierra yerma. Dice, escuchando a los demás, conectándose con los demás, conectándose con aquellos que queremos representar. ¿Y de qué manera? ¿Cuál es el segundo paso? La generosidad. Dejar de pensar en nosotros mismos a la hora de cavar nuestras trincheras para tener razón. Hacemos política porque creemos que no tenemos razón, porque sospechamos. Hacemos política porque sospechamos que podemos no tener la razón. Si no, no haces política. Si no, lo que haces es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es la política natural. Lo que hay que hacer está vinculado a lo que es el neoliberalismo. Macri tenía esta frase, haciendo lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es la muerte de la política. Donde hay fuerzas del cielo, no hay política, porque es Dios el que te dice lo que hay que hacer. No hay posibilidad de dudar, no hay que escuchar a nadie, no hay que pensar absolutamente nada. Solamente hay que ejecutar lo que la naturaleza manda. Y esto es lo más reaccionario en términos políticos que se puede pensar. Pensar que no hay conflicto, pensar que no hay posibilidad de dialogar, pensar que no hay posibilidad de discutir, pensar que ya todo está dado, que está dado por un Dios, que está dado por el mercado, que está dado por la tradición. No hay nada más reaccionario que pensar que no hay política. Si yo tengo razón, no hay política posible.
No hay posibilidades de conflicto, no hay posibilidad de ese encuentro. Si yo tengo razón, impongo mi razón frente a todas las demás razones. Solamente para poder hacer política hay que renunciar a la totalidad de la razón. ¿Por qué estamos hoy acá? Porque juntarse es pensar en colectivo. Juntarse es escuchar. Juntarse es hacer política. Finalmente, en un mundo de hiperindividualidad, en un mundo de virtualidad, en un mundo de Zoom, de Meet y de reuniones en los cuales no nos olemos, no nos tocamos, no nos miramos, no nos sospechamos, juntarse, juntar los cuerpos, juntar las miradas, juntar los olores, es el acto más subversivo que se puede hacer contra una sociedad que quiere hiperindividualizarnos, que quiere fundamentalmente constituirnos como individuos aislados. La principal tarea de este momento es romper el cerco de aislamiento en los cuales el neoliberalismo nos quiere encerrar. Por eso festejo esta reunión y festejo que me hayan invitado, para poder olernos, para poder mirarnos, para poder tocarnos y olernos acá con este vapor. Les digo que es un desafío. Para eso es que estamos acá, para incomodarnos. ¿Por qué? Porque no hay nada más progresista que el miedo al otro. Y también hay que romper nuestras propias miradas progresistas. Hay que romperla, hay que estar incómodos. Hay que sentir el hedor de América, como decía Rodolfo Puig. Hay que sentir los olores de los compañeros. Los compañeros y compañeras nos tienen que pisar, nos tienen que tocar, se tienen que reír con nosotros. Hay que romper el cerco del aislamiento. Hay que volver a ser humanos. Porque eso es lo que nos quieren quitar, la dignidad humana. Muchísimas gracias.